En esta oportunidad tenemos a los ingenieros Juan Santa Cruz Benítez y el ingeniero Edgar Espinola Mato. Ambos presentarán el tema implementación de software de diseños de línea de distribución para la elaboración de proyectos alimentadores de ANDE. Ambos son trabajadores de la empresa. El ingeniero Edgar Espinola es ingeniero electricista con énfasis en sistemas de potencia, graduado con honores de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. Cuenta con más de 3 años de experiencia en proyectos de obra de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión en la Administración Nacional de Electricidad ANDE. Por en cuanto el ingeniero Juan Santa Cruz Benítez, él es ingeniero electricista con más de 2 años de experiencia en proyectos de obra de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión. Asimismo, ha participado en evaluaciones de oferta de licitaciones para la ejecución de importantes obras en el sistema eléctrico. Bueno, ingenieros, estamos cediendo la palabra. Pueden presentar sus diapositivas, no tienen ningún inconveniente, o en este caso preferirían que compartamos nosotros. ¿Nos pueden comentar? Buenas a todos, un placer poder compartir con todos ustedes. Yo soy el ingeniero Santa Cruz y estamos encantados de poder hablar un poco de este programa que estamos implementando en nuestro sector, nuestro departamento, para poder avanzar un poco tecnológicamente hablando en la manera en cómo trabajamos. Buenas tardes a todos, les saluda Edgar Espinola. Respondiendo a la pregunta, si es que podrían presentar ustedes, estaría bien también, así les avisamos cuando pasar nomás, ¿verdad? Estoy teniendo algunos inconvenientes técnicos nomás, entonces agradecería ese gesto. Sí, ingeniero, ya estamos compartiendo sus presentaciones. No se preocupe. Excelente. Y bueno, como acabo de mencionar el ingeniero Santa Cruz, queremos compartir con ustedes algo de lo que estamos haciendo en nuestra empresa, que es la ANDE, ¿verdad? Nosotros estamos desempeñando funciones en el departamento de proyectos de distribución. Tenemos ciertas metodologías que usamos actualmente y las estamos queriendo renovar, actualizarlas. Y una de las metodologías que estamos adoptando es utilizar software de diseños, como lo es de LTK. Y estamos felices, ¿verdad?, con el desempeño que estamos teniendo con el programa, y queremos compartir algo con ustedes, ¿verdad?, un poco de la metodología que estamos abordando. Ahí está. Bueno, en esta parte quería más bien comentarles el proceso que se estuvo llevando a cabo, ¿verdad?, en nuestro departamento desde sus primeros tiempos, ¿verdad? La elaboración de proyectos alimentadores de distribución es uno de los trabajos más importantes que estamos llevando a cabo en el departamento, no solamente por la envergadura que conlleva esto, sino también por las exigencias técnicas. Al inicio, en los 90, ¿verdad?, cuando estábamos comenzando, se diseñaban todos los proyectos de forma manual, en donde el proyectista debía ir al terreno a relevar o a levantar los datos con cintas de medir, anotando todo en borradores, ¿verdad?, en papeles, para luego pasar en limpio. Y en la oficina se pasaba en limpio en el conocido papel manteca, ¿verdad? Creo que podemos ver ahí en la imagen inferior izquierda. Luego, a partir de los 2000, comenzamos a adoptar la tecnología, ¿verdad? Comenzamos a utilizar algunos software como el AutoCAD, ¿verdad? Herramientas de sistemas en DOS, programas de planillas electrónicas, y comenzamos a avanzar, ¿verdad?, en la parte tecnológica. Y ahora que estamos queriendo dar el siguiente paso, ¿verdad?, con esta revolución del internet y todo lo que son los programas de diseño, y vimos este programa que es del LTK y nos pareció interesante, ¿verdad? Nuestro objetivo no solamente sería reducir el tiempo de la elaboración de los mismos, sino también que puedan brindarnos más datos técnicos con nuestros proyectos, en los programas, de manera que pueda facilitar el trabajo y también que todo se realice en un solo entorno digital. Uno de los inconvenientes que vemos es que es difícil salir del status quo, pero estamos dispuestos a dar el siguiente paso, ¿verdad?, a conocer más de los programas, ¿verdad?
Entonces, si pueden pasar la diapositiva, nuestro objetivo principal fue implementar un software de diseño de línea de distribución para la elaboración de alimentadores, que es lo que hacemos en nuestro departamento, disminuyendo el tiempo de elaboración de los proyectos y agregando datos técnicos, como mencioné, ¿verdad? Y para realizar esto, armamos una serie de pasos, o por decirlo así, una metodología, que quiero comentarles, ¿verdad? En la siguiente diapositiva podemos ver eso. La primera parte, o el primer paso, sería la fase del anteproyecto, que consta del diseño de la línea sobre cartografías en formatos digitales. Actualmente esta fase se realiza in situ, ¿verdad? Donde el proyectista debe ir, hacer el recorrido físicamente del trazado, para luego ultimar los detalles del anteproyecto en la oficina. Sin embargo, con este programa, ¿verdad? Con este diseño, nosotros podemos hacerlo directamente sobre cartografías existentes, como mencionado, optimizando así el tiempo de la elaboración de esta, ¿verdad? Posteriormente está la fase del proyecto ejecutivo, que consta del relevamiento in situ, ¿verdad? Utilizando equipos de georreferenciamiento con precisión centimétrica. Creo que ahí en la presentación no se puede apreciar bien, ¿verdad? Pero en esta fase lo que nosotros vemos como ventaja utilizando este programa es reducir la cantidad de personal en el terreno, ya que no se va a requerir tener 2 personas para realizar el levantamiento de datos, ¿verdad? Solamente una, ¿verdad? Con los equipos centimétricos, ¿verdad? Anteriormente realizábamos este paso, como les comenté, ¿verdad? Con cintas de medir, entonces se requerían de 2 o más personas, ¿verdad? Luego sería la parte de carga de configuraciones preliminares, ¿verdad? Que sería la base de datos, de estructuras, de materiales, la definición de las hipótesis para cálculo mecánico, que es justamente lo que estamos nosotros queriendo profundizar más, ¿verdad? Una de las falencias que tenemos actualmente es que disponemos de pocos datos técnicos, ¿verdad? Y este programa, que es del ETCAD, nos va a facilitar mucho en eso, ¿verdad? Algo que vimos que es interesante es que, si bien nos tomó mucho tiempo realizar la carga de base de datos y no lo hicimos todavía en su 100%, ¿verdad? Entonces vimos que esta dificultad la vamos a tener solamente al inicio, ya que después vamos a utilizarlo, ¿verdad? como base para los demás proyectos. Luego está el diseño de la línea y la simulación de los cálculos mecánicos, ¿verdad? Para determinar las situaciones críticas, realizar el dimensionamiento de los sostenes, de las estructuras que tenemos que utilizar en dichos sostenes, teniendo en cuenta situaciones normales y las situaciones críticas, ¿verdad? De acuerdo a las hipótesis que vamos determinando, ¿verdad? En las simulaciones. Posteriormente, la extracción de los datos en planillas electrónicas, que el programa lo hace, ¿verdad? Y también el diseño del trazado de la línea en el formato que requeramos, ¿verdad? En este caso nosotros lo necesitamos en DXF, con todos los datos técnicos que requerimos, ¿verdad? Que, como vimos y como el compañero después le va a mostrar, es configurable por el usuario. Entonces, esa es otra ventaja que vimos, ¿verdad? No hace falta hacer muchas modificaciones o solicitar modificaciones al programa, sino que este programa te da la facilidad, ¿verdad? De que pueda adaptarlo al requerimiento que uno quiera, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos ciertos criterios y debemos poder adoptarlo fácilmente. Esta metodología, si podemos pasar a la presentación, la aplicamos en uno de los proyectos que estábamos realizando, un proyecto ya realizado en la manera convencional, de manera que podamos realizar una comparación del método anterior y del método que queremos realizar, ¿verdad? Que es con este programa. Utilizamos, si podemos pasar la presentación, por favor. Utilizamos un proyecto que es de un alimentador nuevo que va de una ciudad llamada Ushuaia a otra ciudad llamada Isla Pucú, de acá de Paraguay, del interior. Como les comenté, para contrastar, ¿verdad?, los resultados. El proyecto era de de más de 20 kilómetros, ¿verdad? Entonces procedimos a realizar esa metodología que le mencioné sobre este proyecto,
y los resultados que obtuvimos les va a comentar acá el compañero, el ingeniero Santa Cruz. Gracias, estimado colega. En la siguiente diapositiva, si se puede, por favor. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer es que el programa entienda qué es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, en este punto, lo que realizamos es una carga de base de datos que contenía información que se extrajo de las especificaciones técnicas de nuestra casa suministradora de energía eléctrica, que es la Under, de cada material utilizado en los proyectos. En esas especificaciones técnicas podemos destacar las estructuras, soportes, aisladores, riendas, puesta a tierra, cimentación, así como también los conductores utilizados en la hipótesis de simulación y las configuraciones de diseño. También se tiene que mencionar el nivel de tensión, la configuración eléctrica, si va a ser una terna simple, doble terna. Y una vez que se configura esta sección, lo bueno que tiene este programa y que nos agrada mucho es que no es necesario volver a hacer lo mismo en el siguiente proyecto. Es decir, una vez que se obtengan los puntos GPS, se procede directamente al diseño de la línea. Se configura una sola vez y luego esa misma configuración utilizamos en los demás proyectos. Siguiente diapositiva, por favor. Justamente en este punto es donde se realiza el diseño de la línea. En base a los puntos GPS que fuimos tomando en el terreno, le vamos a entender al programa que de qué punto a qué punto es que queremos hacer una proyección de las líneas, y una vez indicados esos puntos notables, se proyecta la línea como se ve en la figura de arriba, en el primer dibujo. Las líneas verticales en amarillo serían los puntos notables, si se puede identificar, donde debe haber una postación. Las líneas en celeste son los postes proyectados automáticamente por el programa de acuerdo al vano máximo que nosotros le indicamos, y los postes en magenta serían los postes de final de línea o de retención que van a estar al inicio y al final de la línea. Preliminarmente, al colocar el cursor sobre cada poste, podemos notar con un cuadro de información, como se ve en la imagen, todos los detalles de esa postación, en el cual podemos apreciar la estructura, el tipo de poste, vano, coordenadas georreferenciadas, altitud, la carga sobre el poste en ambos lados y el ángulo de la línea en ambos lados de igual manera, ¿no? El gráfico siguiente, el gráfico que está abajo, lo que nos muestra es la condición topográfica del terreno en cuanto a altitud del tramo y las fallas que pueda tener el trazado. Al finalizar este diseño de la línea, procedemos a la extracción de datos. Siguiente diapositiva. En la extracción de datos se cuenta con una facilidad enorme al extraer los datos en planillas electrónicas, en tablas Excel, en el cual rápidamente podemos identificar y cuantificar tipo de estructura, cantidad de postes y longitud de la línea rápidamente. Nos ofrece datos en cada punto con su correspondiente vano, como se lista ahí, ángulo de línea, donde podemos observar que de acuerdo al ángulo de la línea se configura el tipo de estructura y poste en ese punto. ¿A qué me refiero? Tenemos condiciones de que, por ejemplo, para una línea que tenga un ángulo de 0 a 6 grados, usamos una estructura tipo 1, de 6 grados a 30 grados usamos una estructura tipo 2, de 30 grados a 60 una estructura tipo 3 y de 60 a 90 grados una estructura tipo 4. El programa identifica el ángulo de cada uno de ellos y directamente ya configura no solamente el tipo de estructura, sino también el tipo de postación de acuerdo a ese tipo de estructura. Hace de manera automática, entonces tenemos rápidamente cantidad de postes, tipo de postes, la cantidad de estructura y la longitud de la línea, que actualmente lo obtenemos al finalizar el proyecto. Sin embargo, nosotros ya podemos tener valores preliminares cuando estamos realizando la extracción de datos y el diseño de la línea. Aparte de los datos
que habitualmente tenemos. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva. También el programa nos brinda datos que nos ayudan a complementar nuestra memoria de cálculo. ¿Cómo lo son los cuadros con detalles de esfuerzo mecánico en cada poste de acuerdo a la hipótesis indicada? Nosotros indicamos la hipótesis, que sería, por ejemplo, viento máximo, temperatura de la línea y condiciones normales, habituales. Nosotros al cambiar estas hipótesis, estos datos se van modificando, y es lo que nos agrada mucho del programa, porque podemos obtener diferentes valores de acuerdo a las condiciones que nosotros le configuremos al programa, ¿verdad? Entonces tenemos una cantidad de información bastante grande para poder diseñar de una manera más eficiente las líneas. Siguiente diapositiva. En la parte final del diseño, lo que configuramos es el trazado para la visualización, que es muy importante, ¿verdad? No solamente para nosotros debe ser entendible, sino para el resto de la gente, ¿verdad? Porque estos proyectos luego se envían a otros sectores, y principalmente sectores de supervisión, fiscalización. Ellos también deben hablar el mismo idioma que nosotros, entonces le tenemos que brindar la información que ellos necesitan para poder entender qué es lo que queremos hacer. Y lo que hacemos en la parte final es mostrar los datos técnicos requeridos. Este archivo en el programa de AutoCAD puede ser importado en formato de XF para su modificación en caso de que sea necesario modificar algún que otro ítem, y podemos configurar todos los datos que requerimos o ocultar los datos que no son necesarios en el programa, de tal manera que el diseño no esté cargado con información que no necesitamos, y que tenga solamente la información que el fiscal de obras necesita para la elaboración del proyecto. Siguiente diapositiva. El valor agregado que nosotros encontramos, que nos pareció muy revelador, fue que con tan solo 5 horas de adiestramiento virtual, el impacto que tuvimos fue bastante venturoso, lo que nos hace concluir que con más capacitaciones, charlas, conferencias, el impacto que podríamos lograr en nuestro sector sería prácticamente un punto de inflexión en el diseño y elaboración de proyectos de distribución. Esta herramienta también nos puede ser útil por todos los criterios técnicos que tienen para la validación de los criterios técnicos vigentes mediante los cálculos que realiza el sistema. Siguiente diapositiva. La sugerencia que nosotros como equipo le realizamos a nuestra empresa, ahora que a la que estamos representando, que es la ANDE, fue explorar y capacitarnos en este tipo de programas como el AutoCAD, hasta adecuar los mismos a nuestras necesidades y así obtener el mejor provecho del programa. Esto no va a ser posible si es que nosotros no nos equipamos con herramientas adecuadas para poder realizar este tipo de implementación de manera óptima, como lo son dispositivos GPS centimétricos, tablets, etc. Y básicamente esa fue la experiencia que nosotros tuvimos con este programa, y que nos pareció bastante bueno. Es difícil dar el primer paso, es muy difícil, pero creo que ahora estamos dispuestos y tenemos las herramientas para poder darlo y pasar al siguiente nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingenieros. Muchas gracias al ingeniero Santa Cruz y al ingeniero Espinola por su presentación el día de hoy. Si hay dudas o consultas acerca de este tema, está abierto el chat para que puedan hacer sus consultas. Mientras tanto, antes de las consultas, vamos a hacerle presente las certificaciones, los diplomas por la ponencia dada el día de hoy a ambos ingenieros. Excelente. Y muchas gracias. Este tema se ve que a ustedes el software ha sido de gran ayuda para
el desarrollo de los proyectos que han tenido en su empresa. Bueno, hay una consulta ahora por parte de Anderson Vázquez. Con el DLTCAD se puede modelar cualquier tipo de redes como fases independientes, preensamblados o compactas. Una excelente pregunta, agradezco mucho a la persona que nos está haciendo esa consulta. La verdad que nosotros tenemos experiencia en redes compactas, en redes protegidas. No sabría decirle si es que con líneas desnudas también se puede proyectar, pero la experiencia que tenemos con cables protegidos fue muy buena. De hecho que aminora mucho el tiempo de trabajo y podemos tener muchos datos técnicos que nos ayudan a extender o a minimizar los vanos, y de acuerdo a eso tomar las mejores decisiones para el diseño de la línea. La experiencia a priori que tenemos es con líneas compactas, pero como dije en la sugerencia y recomendaciones, necesitamos capacitarnos en otro tipo de redes para poder complementar mejor y así que se tome la mejor decisión en el futuro. Complementando un poco con lo que dijo el ingeniero Santa Cruz, en la parte de carga de base de datos se da la posibilidad de cargar diversos tipos de conductores, según había visto, ¿verdad? También conductores de aluminio con alma de acero y otro tipo de conductores, ¿verdad? Cargar sus características mecánicas, también el tipo de disposición en cuanto a las ternas. Nosotros, como dijo el ingeniero, nos abordamos más mucho esa parte porque más estamos enfocados en la parte de líneas compactas, pero sí creo que es posible realizar también los estudios para los otros tipos de redes. Es cuestión de ir, como dijo el ingeniero, ir aprendiendo más del programa, sacarle más del jugo, como se dice. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Tenemos el chat abierto. Si no, bueno, ingeniero Espinola, ingeniero Santa Cruz, muchas gracias por su ponencia del día de hoy, por su tiempo prestado para la empresa y por realizar esta presentación y darnos a conocer su punto de vista del software y cómo les ha ayudado a ustedes en la implementación en su proyecto. Muchas gracias. Acá tengo presente el certificado para el ingeniero Juan Santa Cruz. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un verdadero placer poder compartir lo que venimos haciendo en el departamento con personas tan distinguidas como ustedes. Y acá les presento el certificado para el ingeniero Edgar Espinola. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. El placer fue nuestro. Muchas gracias.